Bienvenido a un nuevo episodio del Vórtice, un espacio dedicado a hombres comprometidos con redescubrir su propia masculinidad, comprometidos con su desarrollo personal y poder vivir la vida desde su máximo potencial. Soy Diego, anfitrión, fundador de Casa Vórtice, y hoy te doy la bienvenida a este episodio que va a tratar de un tema muy específico y que me parece muy importante. Se trata de cómo nosotros acompañamos a las criaturas en su primer septenio de 0 a 7 años y cómo les damos lugar a lo que será su primer rito de paso en una sociedad que cada vez tiene más estímulos externos, consumimos más información y estamos más expuestos al impacto de la tecnología en nuestra vida. Como padre de un niño de 8 años, puedo decir que acaba de terminar un septenio y se empieza a abrir una nueva etapa. A pesar de que el episodio puede tratarse de 0 a 7 años, al final estas cosas no hay un marco tan estructurado que podamos hablar. Quien dice 7 dice 8, dice 9. Lo que quiero que te quedes es ese momento en que desde el nacimiento estamos empezando a entrar en una nueva etapa que está marcada por la preadolescencia. Y justamente el episodio de hoy viene muy marcado por mi experiencia personal, por lo que me ha tocado vivir en todos estos primeros 8 años de ser padre y que me gustaría compartir en pos de que te sirva y en pos de empezar a construir unos nuevos cimientos, donde yo también hubiese hecho muchas cosas distintas. Creo que para sacar el mayor jugo de este episodio debemos empezar por el comienzo de todo, en aquel momento donde nos enteramos de que vamos a ser padres. Incluso antes, para las personas que han buscado ser padres, creo que este proceso comienza en el momento en que decidimos que estamos listos para ser padres. En mi experiencia personal sentí, busqué conscientemente a mi hijo junto a Faust, mi pareja, y puedo decir que en ese momento fue un proceso totalmente personal e íntimo. Sin embargo, una vez que la concepción estuvo ahí, que sabíamos que Simón estaba en camino, sí pude empezar a sentir una gran soledad. Por un lado, la información viene de afuera. Me di cuenta que aunque uno puede estar deseando ser padre, cuando la información llega de que efectivamente es un hecho y que esa criatura va a nacer, va a estar aquí. La información viene como, de alguna forma como un estímulo externo que impacta nuestra mente. En ese momento yo no conocía nada sobre la energía masculina, no había entrado en los estudios sobre la masculinidad. Y con lo que hoy sé, puedo ver cómo de alguna manera esta información se metió en mi torrente de pensamientos, en un plan estructurado que yo tenía de vida, en cómo yo concebía la vida y ahora era una variable más que tenía que incluir. Quizás la mujer, como vive su proceso de adentro hacia afuera, también fisiológicamente su cuerpo le va contando cómo va cambiando, sus emociones se van transformando. Nuestras emociones como hombres también se transforman, pero se transforman de afuera hacia adentro. Y cuando digo de afuera hacia adentro es porque de alguna forma la información también nos está llegando a través del proceso que está viviendo nuestra pareja o la madre de nuestro futuro hijo. Es por esto que creo que los hombres necesitamos también un espacio donde podamos expresarnos, donde nos puedan sostener y donde nosotros podamos relajarnos por un rato. Quizás si el hombre tiene el rol de ser proveedor, y no quiero entrar en debate sobre lo que esto suponga, pero sí, como yo concibo, creo que es importante poder cumplir con el rol de proveedor, de protector, de poder liderar y de poder estar en los detalles de lo que necesita esa futura madre, ese futuro niño, niña. Me parece que es importante que nosotros seamos lo suficientemente capaces de buscar también un espacio que nos sostenga y que nos ayude a pensar con claridad. En mi caso, viví los 9 meses de embarazo de una manera muy solitaria. No tenía un espacio en el cual apoyarme, no tenía hombres que me pudieran sostener. Lo único que me encontraba eran personas conocidas que me preguntaban cómo estaba,
pero quizás me preguntaban un segundo y rápidamente viraban la atención a mi pareja, o incluso ni siquiera me preguntaban a mí, sino que directamente iban a ella. Me parece muy importante el rol que tiene la mujer en este momento tan protagónico y que no querría cambiar por nada del mundo. Pero sí, como hombre, uno de mis compromisos es poder abrir el espacio a que más hombres se puedan expresar. Desde el momento en que yo comencé este trabajo y que yo mismo fui padre, me preocupa mucho e intento ser muy cuidadoso cuando me entero que un hombre va a ser padre también, de preguntarle cómo está, de no esperar a que él venga, sino también enviarle un mensaje de vez en cuando, preguntarle cómo lo está llevando, si necesita algo, cómo se está sintiendo, cómo se prepara. En los círculos de hombres dedico un momento siempre a preguntar cuando hay un padre presente, un futuro padre presente en el espacio, ¿cómo está? ¿Qué está necesitando? Si lo podemos apoyar de alguna manera. Hay una parte que me gustaría que esto sea muchísimo más natural en el cotidiano y no necesitemos estar atentos a preguntarlos en un espacio como hombres, porque sea cotidiano que nos pregunten cómo estamos y qué estamos necesitando. Pero la realidad es que también a veces nosotros, que estamos más preocupados quizás por ser más eficientes en el trabajo para luego pedir vacaciones, o ser más eficientes para tratar de generar más ingresos si lo necesitamos, para cubrir el lugar que quizás nuestra pareja va a dejar ausente porque va a estar más separada del aspecto profesional y del aspecto económico como proveedora de la familia, y vamos a ser nosotros los que vamos a tener esa responsabilidad. Las emociones quedan un poco rezagadas y hasta que alguien no nos pregunta cómo estamos, no somos capaces de detectarlo. No somos capaces de frenar, de preguntarnos nosotros mismos y de escucharnos verdaderamente cómo estamos. Por eso creo que todo esto comienza en algo tan esencial como empezar a darle un lugar protagónico, emocional al hombre, para que empiece a poder hablar de sus miedos, a que empiece a revisar conscientemente su historia, de cómo fue su padre con él, de empezar a revisar cuáles son los valores que quiere darle, transmitirle a su hijo, a su hija, a medida que empiece a crecer. Son preguntas que para mí son parte de una columna vertebral que a veces no todos los hombres se preguntan. Voy a ser padre, pero ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de enseñanzas le quiero transmitir? Y aquí hay algo que es muy peligroso, que es justamente, yo lo llamo criar en piloto automático. Y es el momento en que empezamos a criar en base a lo que, a lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Cuando digo nuestros padres, no solo hablo del padre como rol masculino, sino también hablo de la madre. No olvidemos que nosotros como padres también podemos estar atentos a definir qué cosas serán negociables y qué cosas serán innegociables. Y ante los innegociables, si no queremos bajo ningún punto de vista, por ejemplo, que la violencia en modo emocional, en modo físico esté presente, también nosotros tendremos que quizás poner límites con, con la otra parte de la ecuación. Cuando digo la otra parte me refiero a la madre, ya sea pareja o ya sea que no tenemos un vínculo emocional tan cercano con la madre de nuestros hijos, quizás hasta eso nos despierta. Nos despierta la necesidad de aprender a establecer límites en pos del cuidado de esas criaturas. Como también puede ser posible que nosotros recibamos límites y tengamos que tener y desarrollar la capacidad de escucha, la capacidad de crítica, salir del ego y reconocer que quizás lo que nos está diciendo la otra persona tiene razón y es lo mejor que debemos hacer. Aquí se mezclan un montón de cosas. Hasta aquí la criatura creo que no ha nacido o acaba de nacer. Y ya estamos hablando de qué tipo de padre quiero ser, cómo yo voy a comunicarme, no solo con la criatura, sino cómo voy a comunicarme con la otra persona adulta, cómo voy a establecer límites de lo que sí y de lo que no, cómo yo voy a ser capaz de dejar de lado mi creencia
ser macho de lo que es ser hombre, de que me vengan a decir cómo hacerlo, de abrirme a la empatía y a la capacidad de entender que quizás hay otra forma de hacer las cosas distinta a como yo las hago. Se abre un espacio protagónico dentro de nuestra vida en términos del propio liderazgo personal, el liderazgo personal de cómo vamos a gestionar las emociones, de cómo nos vamos a comportar cuando llevemos 3 días donde en la sumatoria hemos dormido menos de 12 horas tal vez, de corrido, donde el cansancio se acumula y necesitamos tener la claridad de seguir contestando y seguir respondiendo de una manera asertiva, cuidada, amorosa, afectiva y no violenta ni impulsiva, donde vamos a necesitar empezar a cuidar nuestras adicciones, qué cosas consumimos, qué cosas no. Y cuando digo adicciones, también hablo del móvil, también hablo de cuánta televisión consumimos, también hablo de lo que es, lo que es dedicarnos a actividades que quizás no nos nutren. Y vamos a tener que empezar a elegir mejor qué nos nutre, qué nos da energía y qué nos vitaliza. Creo que en términos de una nueva masculinidad o de redescubrir una nueva masculinidad, el momento y la etapa de ser padres, esta primera etapa, trae muchos aprendizajes y muchas posibilidades. La criatura va a empezar a crecer, el lazo emocional va a ser muy fuerte, puede ser que nos sintamos que empezamos a ocupar un rol menos protagónico, la pareja como tal se desarma para volverse a armar. La ecuación ahora empieza a dar distinto. Donde yo tenía la atención y donde yo tenía el cuidado, ahora lo va a tener otra criatura. Y si yo mismo no soy capaz de revisar mis propias heridas y las cosas que me pasan con eso, posiblemente termine achacando todo a la pareja se desgaste y así es como también muchas veces las parejas sufren separaciones en esta temprana edad de las criaturas. A mí me da mucha lástima, porque muchas veces no se trata de que el amor no está ahí, sino que se trata de que hay una falta de creatividad inmensa, de que hay una falta de capacidad de tomar las riendas de nuestra vida como hombres con respecto al amor propio, algo que tan poco se habla, de la autoestima, de revisar cómo está nuestra autoestima y cómo desde aquí vamos a empezar a transmitir todo esto también. Creo que los hombres necesitamos revisar nuestra propia seguridad emocional, porque mientras más seguros estemos de nosotros mismos, de las acciones que llevamos a cabo y de cómo nos comportamos, esto va a tener 100% un impacto en la comunicación, en la relación con nuestros hijos. Veo a muchos hombres que terminan hablando mal de sus parejas con sus hijos. Les dan la enorme responsabilidad de tener tanta información a unas criaturas tan pequeñas. Yo incluso sufrí mucho con respecto al amor propio y a la autoestima y por eso creo que hablo de estas cosas. No las hablo de libros, sino que las hablo porque yo mismo las viví. Me tocó en mi propio camino de ser padre, de encontrarme solo durante la concepción y el embarazo, de encontrarme solo en el nacimiento, de ahora perder el rol protagónico en el vínculo de pareja, de que el vínculo de pareja se transforme al punto de que la intimidad desaparecía y yo no sabía si eso era normal o no, de cómo de alguna forma llenar mi seguridad emocional, sentirme completo, sin necesidad de entrar en el apego ansioso o jugar al apego evasivo intentando recuperar algo de atención. Hoy, como padre de una segunda criatura, todo esto es tan distinto que a mí me da paz, me da armonía, encuentro placer. Encuentro placer incluso en no ser el rol, en tener el rol protagónico, sino darles el protagonismo a mis hijos y yo también elegir conscientemente dárselos. Hoy puedo reconocer de qué manera puedo avivar el vínculo amoroso con mi pareja, de qué maneras creativas, de cuántas maneras nuevas estoy encontrando de encontrar el amor con ella, pero que no va al caso de este episodio. Hoy me quiero centrar en ellos, en ellas, en las criaturas que necesitan de nuestros cuidados. Como hombres, a medida que empiezan a crecer estas criaturas, ese rol que quizás estuvo ausente en los primeros meses de vida empieza a aparecer. Naturalmente, independientemente del género,
empieza a ser más necesaria e incluso las criaturas nos empiezan a buscar. A veces esto alimenta nuestro ego, pero también, más allá del ego, lo que me gustaría que puedas empezar a revisar es que empieza a ser muy importante de qué manera nos vamos a relacionar. Hace poco le empezaba a dar mucho lugar a la importancia que tenía el pasaje de mi hijo de ser ese niño que yo todavía lo veía con ojos tan de bebé, a empezar a darle un rol protagónico donde él mismo empieza a separarse de nosotros, él mismo nos despide, quiere entrar solo a los lugares, él mismo pide un rol protagónico, él mismo quiere pedir cosas, hablar, tomar decisiones de su propia vida. Y es importante que nosotros podamos empezar a transmitirle que tenemos la confianza en él y empezar a darle el lugar para que lo haga. Pero darle el lugar desde un lugar cuidado. Darle el lugar sabiendo también y conociendo cuáles son sus puntos débiles, cuáles están siendo sus miedos, qué cosas les están costando, qué cosas les gusta y qué cosas no. Desde ese lugar de conocimiento es que vamos a poder empezar a establecer de qué manera queremos movernos. Por dar un ejemplo, si están aprendiendo a leer y a escribir y se despierta este sentimiento de competitividad sana dentro del espacio, somos nosotros los que tenemos que tener cuidado qué rol está ocupando nuestro hijo en ese núcleo de relación con otros niños, con otras niñas, y proveer herramientas que cuiden y que cuiden a sí mismos y también que cuiden a los otros. Puede ser que si estás escuchando esto y tienes hijos, que tu hijo sea parte del grupo selecto que empieza a leer y a escribir a los 5 años y se le da muy bien, se le da muy bien las matemáticas a los 6. O puede ser del grupo donde tiene 8 años y todavía las matemáticas le cuestan, todavía no escribe y lee con facilidad. Tanto en uno como en otro, las herramientas que le des son muy importantes. La empatía con los ritmos de cada uno. La empatía y de que está todo bien si vamos a un ritmo más lento. Y de que ir más rápido no nos convierte en personas eh, más poderosas ni más fuertes, sino que somos distintas a las otras. Mira cómo cada momento que se empieza a generar en el desarrollo de estas criaturas nos abre la oportunidad de hablar de diferentes cosas. Quizás se le da muy bien las matemáticas, pero quizás no se le da muy bien la música. O quizás en el deporte no está encontrando esa actividad que lo conecte y lo mantenga con constancia y con disciplina. Entonces cada momento es un momento de diálogo y es un momento de conversación. Es un momento donde nosotros podemos ser parte activa de su desarrollo y de su proceso. Que nuestro hijo hable o no hable, que tenga 2 años, que tenga 4, que tenga 6, no hace que algunas cosas queden por fuera de la ecuación. Puede tener 2 años y aún así desde el contacto, desde la presencia, desde el mirar a los ojos, desde dejar el móvil a un costado, desde escucharlo activamente, desde preguntarle y esperar a que nos responda, si no es desde las palabras que sea desde los gestos. De qué manera queremos cambiarlo, de qué manera queremos presenciar momentos de compartir. Todo momento termina siendo una nueva oportunidad que como hombres podemos tomar para ver de qué manera queremos vincularnos. Todo esto que te estoy diciendo quizás nunca lo habías pensado. Yo mismo hay cosas que a veces no las pienso, que las descubro en el compartir con otros hombres, que descubro de qué manera quiero relacionarme, puedo relacionarme. Así como yo puedo ser ejemplo para otros, otros serán ejemplos para mí, porque yo tampoco me sé todas las respuestas. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es el tema del contacto físico, donde mi hijo hace unos meses ya está buscando más ese contacto físico desde la lucha, desde la fuerza. Hay un juego muy claro que es el juego de la lucha que mi pareja le dice que no le gusta y que con ella no quiere jugar a eso. Entonces viene y me busca a mí. La lucha es ese componente tan propio de la energía masculina que me resulta maravilloso ver cómo desde el arquetipo masculino, desde el arquetipo del guerrero,
y cómo ancestralmente nosotros, ni siquiera sin promoverlo dentro del hogar, termina apareciendo y termina siendo una necesidad del niño que trae y expone a través del juego dentro del núcleo familiar. No es que nuestro hijo vino y dijo un día quiero jugar a la lucha, sino que naturalmente el juego se terminaba cada vez convirtiendo en un juego de más fuerza, donde buscaba el contacto físico, donde se reía y donde lo necesitaba. Se veía como esa fuerza y esa energía arrolladora de niño empezaba a ser cada vez más necesaria de darle expresión, de darle movimiento. Es aquí donde nosotros podemos ver la lucha como algo bueno o como algo malo. ¿Qué connotación le damos al uso de la fuerza? ¿De qué manera vamos a hablar con respecto a la fuerza? Con respecto al contacto físico. Le vamos a dar un aspecto y una connotación totalmente negativa de que golpearse es malo, de que luchar es malo, de que es algo que tenemos que estar fuera de todo eso. O bien le vamos a dar un rol importante a la lucha desde el aspecto positivo con todo lo que ello trae. Vamos a hablar de lo importante que tal vez es saber defenderse en la vida, defenderse y tener un cuerpo fuerte, defenderse desde la palabra y defenderse sin tener que tocar a otra persona, sino justamente poder comunicar límites hasta aquí. Veo niños que utilizan la violencia de una manera que yo no estoy de acuerdo y lo entiendo. Hay niños que ante la incapacidad de expresar sus emociones verbalmente porque todavía no tienen el cerebro desarrollado para eso, la forma en que se expresan es a través de las manos, a través de justamente toda la expresión física, que nosotros podemos después darle el nombre y atribuirlo como golpear, como pegar. No se pega y nos quedamos ahí, sin capaz de ver más allá el trasfondo de todo esto. Como hombres tenemos muchas responsabilidades a medida que crece estas criaturas. La madre le transmitirá unos valores que van a estar anclados posiblemente en la energía femenina y serán fundamentales. Nosotros tenemos la importante tarea de poder traer nuestros valores desde la energía masculina, que también es fundamental. No quiero entrar en lugares donde tenemos que cuidar tanto de transmitir lo femenino y lo masculino porque quizás somos padres separados, porque estamos criando como padres monoparentales, que serían retos muchísimo más grandes y que creo que necesitamos otro episodio dedicado a esto. Pero sí, todo me conlleva y todo me lleva a darle el lugar protagónico, a poder encontrar lugares donde podamos compartir con otros hombres nuestros procesos que estamos atravesando como padres. Que podamos empezar a pensar que nuestros hijos van a empezar a entrar constantemente en nuevas etapas que nos van a llevar a nosotros a revisar de qué manera estamos transmitiendo la masculinidad a ellos. En el caso de niños de género masculino, de padres de niños, veo muy importante que podamos empezar a traer componentes que transmitan la confianza a nuestros niños. Veo a padres que hablan de sus hijos de una manera con poca confianza. No se fían de que caminen por bordes porque se pueden caer, de que tengan cosas filosas porque se pueden cortar, de que, de que no terminan de confiar y no terminan de darle el pasaje a que pueda entrar en nuevos riesgos. Cuando mi hijo cumplió 7 años, él estaba muy emocionado con el número 7. Recuerdo que fue un cumpleaños muy especial y que para mí fue importante poder regalarle como parte de sus regalos una multiusos. Yo quería que tuviera algo que, que, que para él representara que le estábamos dando una nueva cuota de confianza. Recuerdo que esta herramienta multiusos venía en una cajita que él no sabía qué era y tocó y era chiquito y la caja dura y no se esperaba. Él había pedido un regalo de cumpleaños que era un juguete, había pedido una pelota de fútbol, le habíamos regalado las dos cosas y venía este tercer regalo.
Y entonces lo empezó a abrir. Y en el momento en que lo abrió, recuerdo que procuré tener este momento de conexión donde le expliqué lo que para mí conllevaba esta multiusos, que representaba la posibilidad de que él empezara a tener herramientas para, para cortar, para manipular, justamente para empezar a incluir en diferentes actividades, ya sea de senderismo, ya sea de exploración. Pero también para mí lo que transmitía esa multiusos, y se lo dije, fue: hijo, confío en que estás preparado para tener esta herramienta, que si la utilizas mal puede generar daño y puede causar daño, puede lastimar. Puede lastimarte no solo a ti si la usas mal, pero también puedes lastimar a otros si no la usas y cuidas apropiadamente de ella. De alguna forma, en una herramienta tan pequeña y en algo que para algunos no tiene mucha importancia, había un gran componente emocional y energético que se estaba transmitiendo. Fue para mí como darle el comienzo a algo nuevo y creo que dentro de estos pequeños actos podemos empezar a transmitirles valores y podemos empezar a transmitirle enseñanzas y podamos empezar a darles camino a un nuevo momento en su vida. Hace unas semanas vengo de acampar con él, precisamente hace una semana, en el momento en que estoy grabando este episodio. Y también fue momento de tener espacios de reír, espacios de lucha, como decía anteriormente, a través del juego, donde Gol sufrió un rodillazo en la boca por culpa de estar jugando y le pregunté cómo estaba y seguíamos. Y de alguna forma también establecemos de que pueden pasar estas cosas de recibir golpes. Él también me dio a mí un golpe que me dolió y hablamos de ello y me pido disculpas y seguimos y cerramos el juego con un abrazo y nos reímos muchísimo. Y también tuvimos momentos de mucha profundidad, preparando el desayuno, dejando que él se ocupara, que se ocupara de la camping gas y de cocinar. Y dentro de estos espacios yo le preguntaba cuáles eran sus mayores miedos, cuáles eran sus mayores sueños mientras volvíamos de lavar el menaje de la cocina. Y poco a poco íbamos teniendo conversaciones que, metidas en el compartir del día a día, me permiten a mí saber hacia dónde tenemos que virar y en dónde tenemos que poner la atención. Si él le tiene miedo a las alturas, quizás yo puedo empezar a procurar que empezamos a tener relación más cercana con las alturas, o empezar a aprender qué es lo que hay detrás del miedo a las alturas. Su sueño de conocer las pirámides de Egipto, quizás yo mismo puedo empezar a ver qué hay detrás de todo eso y cómo yo le puedo acercar Egipto a su día a día. Aunque quizás para él conocer las pirámides sea su gran sueño, quizás no siempre podemos permitirnos comprar un billete de avión a Egipto y estar allí. Sin embargo, yo puedo traerles los sueños más al día a día. Puedo alimentar esos sueños. O puedo animarlo a pensar de qué maneras creativas podemos hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Me parece que ser padre es un viaje maravillosamente incierto, maravillosamente desafiante, y creo que también como hombres es un rito de paso, que es necesario que tengamos hombres en nuestra vida que nos acompañen en semejante experiencia y expedición de vida. Necesitamos que otros hombres, padres o no padres, nos puedan escuchar, nos puedan apoyar, nos puedan abrazar cuando hemos perdido la paciencia y le hemos gritado, cuando nos hemos equivocado, cuando nos toca pedir perdón, o cuando estamos emocionados por lo que nuestros hijos son capaces de hacer, de alcanzar y de los nuevos hitos que van consiguiendo en su vida. Te invito a que en este momento y con este mensaje me gustaría que nos pudiéramos quedar reflexionando todos. Los hombres de nuestra energía muchas veces nos preocupamos por el hacer y el alcanzar las metas, el alcanzar el éxito profesional, el éxito laboral, el éxito financiero. A veces queremos alcanzar éxitos tan grandes
Queremos asegurarnos de que no vaya a faltar el dinero, porque si falta el dinero, para nosotros es una representación de falta de seguridad. Si no hay dinero, no hay seguridad. Entonces nos preocupamos demasiado porque esté el dinero. Muchas veces la forma de conseguir ese dinero es haciendo y haciendo y haciendo más. Pero recuerda que a medida que tú hagas más fuera del núcleo familiar, eso tendrá un impacto totalmente proporcional y directo sobre el tiempo y la presencia. E incluso muchas veces a medida que trabajamos más, el desgaste físico será más, el desgaste mental será mayor, y si no tenemos las herramientas apropiadas para nutrir ese desgaste mental y ese desgaste emocional y físico, luego cuando volvemos a casa, posiblemente no tengamos la tolerancia, no tengamos la capacidad de compartir, no tengamos la presencia en el enraizamiento necesario para abrirnos a compartir con nuestros hijos. Cuando esto nos pasa, lo que terminamos haciendo es que la relación padre-hijo, padre-hija, no se termina afianzando. Terminamos pasando los años y quizás dentro de 5 o 10 años puedes ver una cuenta bancaria abultada. Te sientes seguro económicamente, pero ahora miras para el costado y sientes un vacío emocional muy grande. Deseo de corazón que esto no te pase y deseo de corazón que puedas ir trabajando sobre aquellas heridas, sobre aquellos miedos, sobre aquellas inseguridades que te pueda despertar la falta de seguridad emocional, la falta de seguridad financiera, cualquier falta que la puedas navegar no desde el intentar taparla, sino que te abras a ver qué hay detrás de esa inseguridad. Porque a mí también me pasa. Y justamente en el aspecto financiero, si intentas tapar la inseguridad o el miedo que te puede despertar, que seguramente tenga que ver con la forma en que tú has sido criado o la forma en que la realidad que estuviste expuesto cuando eras niño o niña, ahora mismo, si repites esos patrones de intentar asegurarte de que eso no te pase, posiblemente eso no te pase, pero termines teniendo otros vacíos de los cuales luego te arrepientas y los cuales luego dejen marcas. No lo haremos perfecto, pero lo que sí quiero que hagamos es que seamos hombres que crían desde su máximo potencial y que ese máximo potencial pueda incluir tus valores, pueda incluir trabajar sobre tus sombras, trabajar sobre tus miedos, es ser presentes, no hacer lo que no tenemos que hacer, como gritar, como eh, hacerle bullying a nuestros propios hijos, criticarlos, desempoderarlos, pensando que así se van a empoderar ellos solos. Y que empecemos a hacer y nos aseguremos de hacer lo que tenemos que hacer, de tener presencia, de tener momentos de conexión, de mirarlos a los ojos, de preguntarles cómo están y de preguntarles cuáles son sus deseos, sus sueños, sus miedos. A los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7. Porque son seres en constante cambio. Seres que están creciendo y que están aprendiendo a descubrir el mundo. Y me parece importante que nosotros los ayudemos, los acompañemos, les tomemos la mano y les mostremos el mundo, los acompañemos a descubrirlo, sabiendo que un día ellos nos soltarán la mano y nosotros tenemos que sentir que se la soltamos y que se la dejamos extendida para lo que haga falta. Pero que recordemos que estamos en la labor de criar futuros hombres y mujeres que esperemos tengan valores sanos y sepan cuidarse, liderarse y también ser proveedores, protectores y líderes de la gente que venga por detrás de ellos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por el episodio de hoy y nos vemos en el próximo.